estamos en este momento es la segunda jornada presencial del máster online de Pastoral de Migraciones. Tuvimos la primera jornada ya al arrancar el curso en el mes de octubre. Veo que algunas caras de los asistentes se repiten. Ahora, en esta segunda jornada, lo que vamos a abordar sobre todo es el tercer ciclo del curso. Para los que no habéis estado en la estructura, el curso tiene 3 bloques. El primer bloque es la sociología de las migraciones, fue lo que abordamos en aquella primera jornada presencial. El segundo bloque es la teología de las migraciones, o sea, la fundamentación teológica de esta acción de la Iglesia, misión de la Iglesia, que es la pastoral específica de migraciones. Y en el tercer bloque, que vamos a empezar ya, ese tercer bloque aborda sobre todo ya la pastoral de migraciones en sus estructuras pastorales eclesiales. Para ello contamos hoy aquí con nosotros, o entre nosotros, a varios profesores. En la mesa, quien nos va a exponer el tema, que lo hemos lanzado así, la pastoral de migraciones. ¿Es la parroquia su lugar adecuado? El tema, la respuesta a este interrogante, nos lo va a plantear y lo va a desarrollar el profesor José Luis Lastra. Él, además de máster en migraciones, es el delegado diocesano de Burgos, delegado diocesano de migraciones. Entonces, de esto él sabe mucho. Le responderá después el profesor Fidel Romero, que en su currículum figura que él es antropólogo, pero también sabe mucho de acción pastoral porque él puso en marcha el secretariado de la pastoral de migraciones en la diócesis de Alicante. Él con su mujer fueron los motores iniciales de ese secretariado, que hoy ya está en otras manos, pero también sabe mucho y le va a responder desde la visión diocesana. Ha excusado, no puede estar con nosotros, el profesor José Luis Pinilla, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Iba a estar en la mesa también para responder desde estructuras más amplias, las metadiocesanas, pero justamente le han convocado para esta misma hora reunión de directores en la Conferencia Episcopal. Saben que se está preparando la próxima asamblea plenaria y en fin, pues se ha excusado que no puede estar. Sí está con nosotros también profesor de este cuarto bloque, Antonio Ávila, que aborda el tema ya del seguimiento y la atención individualizada a los migrantes, el último tema del curso. Y nos acompaña también Ramón de Marcos, algún otro profesor y varios de los alumnos del máster. Bien, no me voy a alargar más, he presentado ya al profesor José Luis Lastra, no robo más minutos al tiempo que tenemos y le dejo ya la palabra a él para que nos introduzca en este tema, la pastoral de migraciones. ¿Es la parroquia el lugar adecuado? Buenos días. Voy a hacer una pequeña reflexión que sirva también para crear interrogantes y para después poder compartir algunas experiencias, en primer lugar de los que complementen o respondan, pero también de todos vosotros, que sin duda tendréis diversas experiencias en la pastoral parroquial. Desconozco cómo funcionan las parroquias de muchos sitios. Sé cómo funciona la mía, porque soy párroco de una pequeña parroquia de Aranda de Duero, al sur de Burgos. Sé un poco cómo va mi diócesis, cómo van algunas otras estructuras parroquiales. No sé cómo funciona una parroquia en Colombia, en Perú, en África, en Bruselas, porque hay alumnos en este máster de diversos lugares. Por eso será rico hoy y también, sobre todo cuando hagamos esta asignatura, allá por el mes de abril, nos toca justo en la Semana Santa y Semana de Pascua, pues que podamos compartir desde las diversas realidades que convergen aquí en este máster. Comienzo haciendo una introducción, una presentación, unas preguntas que después iré desarrollando. También una parroquia tiene que preocuparse e implicarse en la pastoral de migraciones. No basta con la diócesis. Si es una pastoral específica, ¿no será más bien cuestión de especialistas debidamente formados?
Realmente los textos del magisterio de la Iglesia desarrollan poco esta relación entre parroquia y migraciones. Algún ejemplo. En el último Congreso Mundial de Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados en el Vaticano en 2009, participé en él. En su largo documento final, unas cuantas páginas, no aparece citada ni una sola vez la palabra parroquia. Ni una vez. En el documento de Aparecida, tras la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, nunca aparecen en relación las palabras parroquia y migraciones. Cuando se habla de parroquia no se habla de migraciones, y cuando se habla de migraciones no se habla de parroquia. Y en el documento base que tenemos en la Iglesia Universal para esta pastoral de migraciones, Erga Migrantes Caritas Christi, sí que se habla bastantes veces, sale la expresión parroquia, pero es para hablar de los tipos especiales de parroquias. Parroquias personales, parroquias con capellanías étnicas o lingüísticas, parroquias de diversos ritos, pero no aparecen las parroquias normales, en el 99% de las parroquias. Por tanto, un poco difícil hablar de esto cuando en esos documentos más importantes de la Iglesia parece, al menos así en una lectura rápida, que cuando se habla de migraciones no se habla de parroquia, y cuando se habla de parroquia no se habla de migraciones. Y sin embargo, quiero haceros ver que la parroquia no solamente puede, sino que debe integrar en su seno, en su vida, la pastoral de las migraciones. Consciente de sus limitaciones, una parroquia es algo muy limitado, pero también de sus posibilidades. La parroquia tiene posibilidades que no tienen, por ejemplo, la diócesis u otras estructuras. Y es más, y esta sería mi tesis o mi conclusión, difícilmente podrá considerarse una parroquia misionera si no es sensible a este fenómeno de las migraciones. Desarrollo el tema en 4 pequeños capítulos. El primero son 3 objeciones. 3 objeciones que se podrían poner, o que quizá alguno de vosotros ponéis, a que en una parroquia haya que trabajar la pastoral de migraciones. Primera objeción. Si decimos que la pastoral de migraciones es una pastoral específica, que necesita, por tanto, formación propia, agentes, medios específicos, difícilmente en una parroquia cualquiera se va a poder desarrollar esta pastoral. Si necesita especialistas, ¿cómo vamos a hacer pastoral de migraciones en una parroquia? Ante esta primera objeción, yo digo sí y no. Ciertamente hablamos de una pastoral específica, cuando estamos hablando de la pastoral de migraciones, pero como otras muchas. La pastoral catequética es específica. La pastoral litúrgica es específica. La pastoral sociocaritativa es específica. Y en ninguna parroquia se nos ocurre llamar a la delegación diocesana de catequesis para que nos mande catequistas. Y bueno, en ninguna no, en la mía sí. Hace 2 años, en una reunión de padres, planteamos, no hay catequistas para esta etapa, ¿qué hacemos? Llama al obispado y que mande catequistas. Bueno, pero eso no es normal. Una parroquia tiene que buscar por ella misma los medios. No se nos ocurre en una parroquia llamar a Cáritas Diocesana para que nos manden unos pocos voluntarios allá a la parroquia. Se supone que los tenemos que descubrir en el propio seno de la comunidad. O ningún cura en su sano juicio llama por teléfono a la delegación de liturgia para que le manden un coro que cante en la misa de 12. Si le tienes, le tienes. Si no le tienes, no llamas a la delegación de liturgia. La parroquia analiza su situación, mide sus fuerzas, explora sus posibilidades, pide ayuda a los organismos diocesanos para la formación, para unas orientaciones, para cosas que le desbordan, pero no para lo básico. Lo básico lo pone, lo aporta, lo busca la propia parroquia. ¿Y por qué en algunas parroquias dicen entonces, a mí me lo han dicho, de esto que se encarguen los de migraciones? Quizá porque es algo más nuevo y nos ha venido y nos ha pillado despistados o ajenos a esta realidad. Segunda objeción. Las migraciones nos hablan básicamente de movilidad, personas en movilidad. Las parroquias, por el contrario, parece que se sustentan sobre un territorio fijo y sobre una comunidad estable.
Si las migraciones por sí mismas hablan de movilidad y la parroquia parece que habla de estabilidad, no casan bien en teoría parroquia y migraciones. Yendo al Concilio Vaticano II, encontramos en el documento que dedica a los obispos, el decreto Christus Dominus, en el número 18 en concreto, dice así: ténganse solicitud particular por los fieles que, por la condición de su vida, no pueden gozar del cuidado pastoral común y ordinario de los párrocos, o carecen totalmente de él, como son la mayor parte de los emigrantes, los exiliados y prófugos, los navegantes por mar o aire, los nómadas y otros por el estilo. Dice aquí, la mayor parte de los emigrantes no pueden recibir el cuidado pastoral habitual de los párrocos. Parece, por tanto, justificar el Concilio Vaticano II que haya una pastoral de migraciones fuera de las parroquias, porque las parroquias no darían una respuesta desde ese carácter estable a una realidad en movimiento. Claro, de una primera lectura, pues eso, parece diseñarse o deducirse que la pastoral de las migraciones ha de estar fuera de las parroquias. Es más, los obispos españoles, cuando en el año 2007 recogen en este documento la Iglesia en España y los inmigrantes las bases de la pastoral de migraciones, remiten a este texto del Concilio Vaticano II. Y en concreto en su página 42 dicen: el principio y norma jurídica y pastoral que sirve de referencia a la actual pastoral de migraciones se establece en el concilio. Al determinar que compete en primer lugar a la Iglesia local del país de llegada o de acogida proporcionar servicios especiales a aquellas personas que por sus condiciones de vida no pueden acogerse a los servicios ordinarios, generalmente los de las parroquias, pensados más bien para la población más asentada. Por tanto, pues el Concilio Vaticano II y los obispos españoles van en mi contra. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que dicen que no, que la pastoral de migraciones, su ámbito no es la parroquia. Hay que hacer otros servicios diocesanos específicos para esta pastoral. ¿Cómo respondería yo a esta segunda objeción? Pues de momento no respondo, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la tercera, una tercera objeción que se puede plantear. La parroquia centra su atención sobre todo en los católicos, pero la mayoría de los inmigrantes que tenemos en nuestras parroquias, en nuestros territorios parroquiales, no son católicos. Hay diversas realidades, por ejemplo, en la diócesis de Burgos, aproximadamente un 70% de los inmigrantes no son de origen católico. Malamente vamos a poder hacer algo, por tanto, con quienes no comparten nuestra Iglesia o nuestra fe, más allá de ayudarles desde Cáritas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más les podemos ofrecer si la mayoría no son católicos? ¿Cómo respondería a esta tercera objeción? Diciendo que, afortunadamente, quedan atrás los tiempos en que la pastoral de migraciones se planteaba sobre todo para acompañar a los emigrantes católicos que partían hacia países de mayoría no católica. Eso queda atrás en la historia de la Iglesia. Pero a la vez es normal que una parroquia no pueda acercarse e integrar del mismo modo a católicos y no católicos, a cristianos y no cristianos, a creyentes y no creyentes. Las acciones concretas de una parroquia serán bastante distintas si la mayor parte de la población inmigrante de su territorio es de origen católico, o si es de origen ortodoxo, o si es de origen musulmán o no creyente. Pero en todos los casos la parroquia tendrá algo que hacer y algo que ofrecer. Esto así lo desarrollan bastante bien los obispos españoles en la Iglesia en España y los inmigrantes. En concreto, en la página 61, ellos apuntan lo siguiente: con respecto a los inmigrantes católicos, la parroquia tendrá que considerarlos como miembros de pleno derecho y acogerlos positivamente, crear o adaptar servicios para ellos, mantener relación fraterna con el capellán o misionero propio si lo hubiere, y darles representación proporcional en el consejo pastoral de la parroquia. Con respecto a los no católicos, debe contribuir a crear una opinión pública favorable para erradicar los prejuicios, la discriminación, la xenofobia y el racismo, facilitar el trato mutuo entre los migrantes, fomentando procesos de socialización, ofrecer el testimonio de fe y de caridad de la comunidad cristiana
y preparar las condiciones para el diálogo ecuménico o evangelizador según las enseñanzas de la Iglesia. Bien, primer capitulito eran esas 3 objeciones. Segundo, 3 argumentos de fondo. ¿Por qué yo mantengo, o muchos mantenemos, que la parroquia sí es lugar adecuado para la pastoral de migraciones? Primer argumento, muy sencillo. Si estamos de acuerdo en que la pastoral de migraciones es algo que compete a la Iglesia universal y compete también a cada iglesia local o diocesana, y es lo que abordaremos en los temas 9 y 10 del curso, necesariamente las parroquias tendrán algo que ver con esto. No puede haber una inquietud de la Iglesia universal o de la Iglesia diocesana que no tenga su eco o su reflejo a distinto nivel, pero reflejo en las parroquias. Iglesia somos todos. Segundo argumento, las parroquias son como las células básicas de la Iglesia, donde habitualmente la mayoría de los cristianos transmiten la fe, celebran la fe en comunidad, plasman la fe en la caridad fraterna. Más allá de que determinados servicios pastorales a migrantes hayan de prestarse por encima o fuera de las comunidades parroquiales, las parroquias tienen que estar también implicadas en esta pastoral. Y tercer argumento, cuando hablamos de pastoral de migraciones, un elemento clave es la cercanía. Pues la estructura más cercana de la Iglesia, para la inmensa mayoría de la gente, es la parroquia. En la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, Juan Pablo II, 1988, en el número 26, Juan Pablo II decía: la parroquia es, en cierto modo, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. En el número siguiente, 27, decía: si la parroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres, ella vive y obra entonces profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus aspiraciones y dramas. En esta misma línea, Juan Pablo II, en el mensaje que escribía con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, año 2002, señalaba: la parroquia representa el espacio en el que puede llevarse a cabo una verdadera pedagogía del encuentro. Y luego lo desarrollaba diciendo: la parroquia en el tema de las migraciones tiene que ser como un laboratorio de convivencia civil. Es decir, si alguien nos preguntara: ¿pero es posible en una ciudad como Madrid, como Burgos, convivir personas de 120 nacionalidades distintas? La respuesta por parte de la Iglesia tendría que ser: ven a mi parroquia y lo verás. La parroquia, laboratorio de convivencia civil. Ese encuentro, esa pedagogía del encuentro que pedía Juan Pablo II, muchas veces no es casual, hay que provocarla. Dos no se encuentran si no se buscan previamente. Pueden encontrarse casualmente, pero un poco más difícil. A este respecto, el nuevo cardenal español, don Fernando Sebastián, en las jornadas del año pasado, 2013, de delegados de migraciones en Alcalá de Henares, decía: como necesitan una acogida humana, una especial atención que les ayude a situarse en el nuevo mundo en el que comienzan a vivir, los inmigrantes necesitan también ayuda para no perder sus buenas costumbres religiosas. Necesitan oír la campana de la que va a ser su parroquia. Necesitan enterarse de dónde está la parroquia, quién les puede acoger en ella. Es urgente que alguien de la parroquia se acerque a ellos apenas llegados al barrio. En esta misma línea de visibilidad de las parroquias, en la cercanía del territorio, Juan Pablo II, en el mensaje del año 99, decía: las parroquias constituyen puntos visibles de referencia fácilmente perceptibles y accesibles. Con esto paso ya a la tercera parte, que sería: ¿qué posibilidades y qué límites tienen las parroquias en la pastoral de migraciones? Recapitulamos algunas de las posibilidades. Una, la concreción en un determinado grupo de personas que viven en un territorio permite unas relaciones de cercanía y conocimiento. Sobre todo si es una parroquia no mastodóntica, sino relativamente asequible, ese grupo de personas determinado permite que nada pase desapercibido. Segunda posibilidad, en medio de un barrio o de un pueblo, ya lo decíamos antes, la parroquia suele resultar visible, fácilmente perceptible. En ocasiones es una de las primeras referencias para quien llega a ver, aunque sea a través de Cáritas parroquial. Tercera posibilidad, la parroquia de origen sigue siendo para una persona que emigra un referente importante en su fe.
Pensemos en las migraciones interiores en España desde los pueblos hacia las ciudades. Cuando alguien vuelve a su pueblo, a su parroquia de origen, se siente ahí alguien, con nombre, con tradición, con raíces. La parroquia, cuando alguien emigra y va a otro sitio, sigue siendo un poco el sustrato de su fe, de su vivencia religiosa. Aun en la distancia, cuando vuelve, descubre sus raíces. La mayoría de los migrantes, sobre todo católicos, que llegan a nuestras parroquias, sin duda traen experiencia y rico bagaje de su parroquia de origen, y eso lo puede también compartir en la actual parroquia. Cuarto, si hablamos de comunidades parroquiales, estamos ya situando el sujeto de la pastoral de migraciones, de esto ya no vamos a hablar hoy mucho, en la propia comunidad, no en unas pocas personas especialistas. Es la comunidad parroquial la que lleva adelante esa pastoral de migraciones. Quinta posibilidad, para un migrante católico, toda parroquia es su casa, no necesita permisos ni papeles para entrar. La Iglesia es católica, es universal. Y sexta, los inmigrantes no católicos, que son quizá mayoría, pues pueden encontrar también en las parroquias una comunidad de creyentes que se interesan por su vida y les ofrecen hospitalidad sin pedir nada a cambio. En las parroquias, que yo sepa, no pedimos ningún contrato de integración ni informe de esfuerzo de integración. No pedimos nada a cambio y ofrecemos una comunidad de creyentes que se interesa desinteresadamente, vale la redundancia, por la vida de los otros. Pero la parroquia tiene también sus límites, que es necesario señalar y caer en la cuenta de ellos. Primer límite, y es el más grande, yo creo. No existen parroquias ideales. Existimos las parroquias reales. Con frecuencia los cristianos, las comunidades parroquiales están lejos de ser realmente comunidad y de esa visión católica y universal antes expuesta. Y esta es la experiencia que cuentan no pocos inmigrantes. Muy bonita la parroquia, pero a mí... Segundo límite, en la parroquia la diversidad se integra en la comunión, lo cual es bueno. Estamos gentes de derechas, de izquierdas, niños, abuelos, negros, blancos. La diversidad se integra en la comunión, pero a la vez y en la práctica, eso es el límite, esto supone que cuesta más atender las diversas sensibilidades y que todo el mundo pueda sentirse escuchado y respondido. Comprendo que una persona africana católica se sienta mejor en una misa especial que se hace una vez al mes en no sé qué iglesia que en su parroquia el resto de los domingos, porque no se puede atender igualmente a las diversas sensibilidades, lenguas, tradiciones, ritos. Tercer límite, a la hora de la verdad hay bastantes inmigrantes y emigrantes católicos que eligen su parroquia no en función del territorio en el que viven, sino por otras personas que conocen, el grupo de una determinada nacionalidad que se reúne allí, el sacerdote con el que se ha tenido contacto, la devoción a una determinada virgen que allí se venera, con lo cual sus relaciones sociales discurren en un territorio distinto de esa parroquia a la que él se siente convocado y en la que va a celebrar y vivir su fe. Otro límite, a veces más que límite sería como un foso, entre un inmigrante llegado hace poco a un barrio o pueblo y su parroquia territorial, a veces hay una distancia casi insalvable, cuando por medio tenemos una lengua distinta, unas costumbres muy diversas, otro rito, unos ritmos de trabajo que impiden participar en la vida habitual de la comunidad. Entonces, o la fe de esa persona inmigrante mueve montañas y es tan madura que es capaz de dar el salto, o la parroquia es capaz de salir al encuentro y modificar a veces algunas de sus estructuras o ritmos, o con frecuencia esa distancia no se salva, no hay puentes, no hay acercamiento. Y finalmente, cuando la primera relación entre una persona inmigrante y la parroquia ha tenido lugar motivada por la necesidad económica, es decir, cuando alguien ha llegado a Cáritas y es su primer contacto con la parroquia y no hay más lazos que el de Cáritas, la relación durará lo que dure la situación de necesidad. Punto. Con frecuencia en nuestras parroquias los pobres son atendidos, bien atendidos, pero no evangelizados.
Y en esto es habitual que nos ganen otras comunidades cristianas, evangelistas, que son capaces de llegar con más facilidad al corazón de la persona herida en situación de vulnerabilidad. Último capitulito muy breve y termino. Cuarto capítulo, migraciones y parroquia misionera. Mantengo que cuando en la realidad social de un territorio las migraciones son un hecho constatable y la parroquia no se ha planteado siquiera este tema, con toda probabilidad podemos decir que esa parroquia tiene muy poco de misionera, de evangelizadora. Y viceversa, cuando una comunidad parroquial se ha planteado el acercamiento, la pastoral, la integración de las personas inmigrantes y trata de llevarla adelante, con bastante seguridad estamos ante una parroquia de talante misionero. Por tanto, las migraciones, la pastoral migratoria sería un termómetro, no el único, pero es un termómetro importante del grado de evangelización al que esa parroquia está llegando. El último sínodo de obispos, dedicado a la nueva evangelización del año 2012, recogía en sus lineamientos, documento preparatorio, 6 escenarios para la nueva evangelización. Las migraciones figuraban en el segundo lugar, el segundo escenario de esos 6. En las propuestas finales del sínodo, la número 21, dedicada expresamente a los migrantes, dice: las parroquias deben ayudar a los migrantes a integrarse en la sociedad y en la comunidad cristiana. E introduce este número otro elemento clave en la pastoral. Los migrantes no son solo receptores, sino también protagonistas de la proclamación del Evangelio en el mundo moderno. En el Plan Pastoral 2011-2015 de la Comisión Episcopal de Migraciones se ha recogido esta intuición cuando se dice: hay que aprovechar la parroquia para que ésta, reconociendo la riqueza que la migración aporta, sea cada vez más plataforma impulsadora de la comunión, con un dinamismo más misionero y hospitalario. Y concluyo. El título de esta pequeña ponencia tenía 2 trampas. Era: ¿la pastoral de migraciones es la parroquia el lugar adecuado? Primera trampa. No me han dado a elegir, no podía responder sí o no. Tenía que responder sí. Porque precisamente hay una asignatura en este máster que es Pastoral Parroquial de Migraciones. Y si no, pues ¿para qué íbamos a estudiar eso? Pero segunda trampa, cuando se dice es la parroquia el lugar adecuado, yo matizaría. Es un lugar adecuado. No el único, pero sí necesario. Y esto, por desgracia, hay mucha gente y algunos párrocos que no lo ven tan evidente. Bueno, pues muchas gracias. José Luis Lastra nos ha hablado con toda la autoridad que le da la experiencia de ser párroco en Aranda de Duero, además recuerdo de delegado diocesano en Burgos, y que además se ha interesado tanto por este tema que en esa línea va su formación teológica desde hace tiempo. Creo que ha sido magistral tanto poniéndonos las objeciones como argumentando fuertemente para defender la tesis y planteando también los límites de la parroquia. Una parroquia que obviamente tiene que ser misionera en todas las dimensiones. Este campo también es misión de la Iglesia y además nos ha dicho muy bien, es el termómetro por el que también se puede medir el grado en el que esa parroquia podemos ver que es parroquia evangelizadora. En fin, pues muchas gracias por la exposición y le vamos a pasar la palabra a Fidel Romero, que bueno, he dicho antes así muy deprisa, para mí es importante, por eso le fichamos. Cuenta en su haber que en equipo, junto con su mujer, fueron los que en Alicante dieron el salto desde una estructura eclesial y diocesana de pastoral con migrantes, pero que era más, se dedicaba más a la acción social, que era una asociación, Alicante Acoge. Ellos llegan y les encargan poner en marcha el secretariado de pastoral diocesana de migraciones. Fueron los inventores, fueron los que lo lanzaron y hoy tenemos la suerte de contar con él también como antropólogo en nuestro máster. Ha tratado ese tema, el tema de la identidad, el tema quinto, pero también ahora le hemos encargado y va a desarrollar la pastoral diocesana de migraciones.
En fin, va a responder como él quiera y le damos la palabra. Tiene un poco menos de tiempo que José Luis. Voy a decir, por hacer un dibujo en la pizarra. Pues te dejamos. Yo soy de Barcelona, pero migré a Alicante. Hay un refrán en castellano de dos carretas que explica este tipo de migraciones. Yo soy un ejemplo de eso, ¿vale? Mi exnovia, mi actual mujer, estaba en Alicante. Y por cuestiones de la vida me engancharon en la historia de la creación. No sé qué conocéis de Alicante. En Alicante, además de apartamentos en Torrevieja y en el resto de la costa, se produce vino. Es una tierra de vinos poco conocidos, pero dicen que son buenos. Yo los que he probado me han gustado, ¿vale? Cuando tuvimos que repensar desde la diócesis cómo teníamos que plantear la pastoral de migraciones, se nos ocurrió, no sé en ese momento en qué estado etílico estábamos, una metáfora que nos sirvió bien y que luego aprovechamos para sistematizar algo de lo que habíamos elaborado en cuanto a reflexión y que de algún modo se ha popularizado, y es una metáfora que dirigida en pastoral de migraciones, que es el tema de la vida. La visión, cuando hacemos una visión amplia de un territorio, lo que veíamos nosotros eran racimos. Es decir, veíamos una parroquia que tenía allí un grupito de gente que estaba haciendo pues no sé qué, y otra parroquia que estaba movilizando Cáritas de no sé cuántos, y teníamos otra parroquia por ahí donde había montado un coro, y teníamos por ahí volando una asociación de no se sabe qué. Teníamos distintos racimos, distintas iniciativas y distintas realidades locales. La labor del secretariado a lo largo de todo su desarrollo fue tratar de entender esto globalmente. Más allá de los problemas locales y de las situaciones tan concretas que se daban en cada barrio y en cada una de las poblaciones, era tratar de ver esto qué estructura tenía. De algún modo, hacer que estos racimos estuvieran apoyados, sustentados en una vid. Y ahí generamos un esquema que para nosotros fue valioso, que era el ver la vid, con todos sus sarmientos, con todas sus realidades y con todas sus acciones. Y entonces decíamos, vale, hay un nivel que es el nivel de las acciones concretas, es decir, a estas personas se les está enseñando castellano en no sé qué lugar, o aquí se está atendiendo en Cáritas, o aquí se está participando en una oración interreligiosa. Vamos viendo y las vamos situando. Vamos a tratar de ordenarlas, es decir, vamos a movernos y a ver este tipo de acción a qué responde. Y aprovechando la tradición de lo que los documentos de la Iglesia del año 90 y tantos, 2000 estaba, hablábamos del servicio a la persona, de su contexto social, y el servicio a la fe, en el contexto religioso. Entendiendo por fe no solo la católica, sino cualquier tipo de creencia, es decir, entraría ahí también el respeto a la espiritualidad, el diálogo interreligioso, el ecumenismo, etcétera, etcétera. Bien, el esquema a nosotros nos dio mucha solidez, porque empezamos a ver dónde teníamos más uvas puestas y qué ramas eran importantes que aparecieran y cuáles no. Y hasta qué punto en algunas zonas algunas ramas existían y en otras no estaban. O hasta qué punto, donde esperábamos encontrar uvas, no había más que unos racimos raquíticos. O hasta qué punto una cosa y otra funcionaban. Entonces dábamos mucho valor a decir, bueno, es importante cohesionar esto, darle una estructura, unificar criterios, facilitar cosas, trabajar. Y además es importante nutrirlo. Que garanticemos que haya los recursos adecuados, humanos y económicos, para que esto se sostenga. Esto para nosotros es la pastoral diocesana. Esta capacidad no de actuar directamente siempre, sino de cohesionar, dar estructura, dar unidad, ver la globalidad, sopesar equilibrios y poder compensar, corregir, atender, apoyar, animar.
Mi padre era perito agrónomo y me enseñó, entre otras cosas, que había dos tipos de tratamiento. Cuando uno detecta una enfermedad fitosanitaria, una enfermedad de una planta, hay dos formas de actuar con ella. Había los tratamientos foliares, el pulverizar sobre las hojas y trabajar directamente sobre las hojas o sobre el fruto. Si teníamos la mosca de no sé qué en el melocotón, se trabajaba directamente, se mataba la mosca dentro del melocotón. Pero había otro tipo de productos que eran productos sistémicos, que eran productos que se echaban al suelo, que absorbía la planta desde la raíz y favorecían el crecimiento desde dentro, ¿vale? Y según qué plagas y según qué problemas se trataban mejor con tratamientos sistémicos o según cuáles se trataban mejor con tratamientos foliares, pulverizando encima. Bien, desde las diócesis creo que es importante tener esta doble perspectiva. Hay según qué cosas que las hacemos mejor desde más abajo. Por ejemplo, la intervención para conseguir legislaciones justas, para que la Oficina de Extranjeros de Alicante deje de cometer tropelías y atienda convenientemente a las personas que van a andar. Esto, desde las parroquias, es muy complicado de gestionar. Ese no es su ámbito. Desde un secretariado sí. La organización de un servicio jurídico. Un servicio jurídico requiere profesionalidad. Requiere una persona muy competente, con mucha trayectoria, que sea abogado y que sepa dar una respuesta. No podemos esperar que las parroquias generen ese tipo de trabajo o sostengan a ese tipo de trabajador. Puede ser muy interesante que el servicio jurídico se gestione diocesanamente y lo hagan bien en una central de la diócesis, bien cogiendo al abogado y paseándolo por las vicarías, las zonas parroquiales, una vez por semana en cada una de ellas, de forma que se centralizan las citas y lo que hacemos es rotar a la persona, que es por ejemplo el modelo que seguimos en Alicante. Las parroquias dicen, no, yo quiero tener un abogado, y dices, ni hablar. En la diócesis hay un abogado que se encarga de esto porque hay un servicio dedicado a esto y si tú quieres poner un abogado más, lo pagas a la diócesis y lo tenemos para todos. Y duplicamos, porque ese servicio puede ser interesante hacerlo aquí. Ahora, hay otros tratamientos que es muy importante descender a este nivel. Las relaciones cara a cara, la sensibilización, la acogida personal. Esto no lo podemos gestionar. En Alicante hay 300, 450.000 extranjeros. No aspiramos desde la diócesis conocerlos a todos. Nos encantaría que desde las parroquias conocieran a unos cuantos. ¿Vale? Eso hay que gestionar. Eso hay que trabajar. Y ahí entramos en una pastoral que es una pastoral de conjunto, que es una pastoral articulada, donde tiene mucho sentido la responsabilidad de los responsables diocesanos, pero que esta responsabilidad no quita, sino que exija la presencia y la realidad de otro tipo de realidades locales que pueden ser parroquiales, pero no necesariamente, pueden ser realidades de religiosos y religiosas, que nunca logramos encajarlas en ningún lado. Son racimos que hay que incorporar a esta vid. Hay otro tipo de racimos que ni siquiera son eclesiales, con los cuales tenemos que tener algún tipo de relación, determinadas ONGs, administraciones públicas, medios de comunicación. Es decir, permitimos articular un trabajo que es complejo, que requiere siempre como mucha revisión, como muy estar cuidando a la planta, pero que también puede llegar a dar mucho fruto y que puede llegar a ser muy interesante. En esta historia, y prácticamente terminando, hace 2 años, fue en el 2012, sí, los delegados diocesanos de migraciones de toda España nos juntamos en los encuentros que teníamos nacionales para plantear fundamentalmente cómo, desde una delegación diocesana, debemos trabajar con las parroquias. ¿De qué forma? Y elaboramos lo que llamamos el libro blanco del animador de animadores. Es decir, este es el manual para los delegados diocesanos que tienen luego que ir a trabajar en las parroquias. Como detalle, se comenzó haciendo un análisis de la realidad, es decir, qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal. Una de las cosas que llamativamente se ponía en el apartado de dificultades eran los párrocos. ¿Vale? Es decir, lamentablemente, los delegados juntos, cuando hablábamos de los párrocos, aparecían en el lado de dificultades. ¿Por qué?
Porque muchos de estos racimos se cuelgan exclusivamente por allí. Y resulta que si no entras por el párroco, no entras en la parroquia. Y como el párroco está colapsado con miles de frentes, no hay manera de entrar en las parroquias. Como los delegados éramos conscientes de esta realidad, y algunos además eran párrocos y sabían de muy buena tinta cuáles eran los problemas reales con los que nos encontramos, dijimos, bueno, busquemos alternativas. Y surgió entonces la necesidad de plantear y formalizar la figura del agente parroquial de migraciones, que es algo de lo cual no hemos desarrollado especialmente en la tradición eclesial, porque en los esquemas anteriores los migrantes se iban con el capellán de la lengua que fuera o en la parroquia étnica y como que no tocaba. Pero todos tenemos claros que en las parroquias hay catequistas encargados de liturgias, voluntarios de Cáritas. ¿Por qué no hay un agente pastoral parroquial de migraciones? Vamos a introducirlo como una figura eclesial, como un servicio eclesial nuevo dentro de las parroquias. Labor suya, facilitar que la parroquia esta sensibilidad cuaje, que las cosas se hagan, que se fomenten. Responsabilidad de la diócesis, crear, fomentar, sostener, apoyar, formar a estos agentes locales. ¿Para qué? Para que en sus propias parroquias, sin necesidad de depender y hacerlo colgar absolutamente todo del párroco, podamos desarrollar estrategias pastorales adecuadas a cada lugar. Y en base a esto surgió también hace un par de años el libro azul. Este es el blanco y este es el azul porque los teníamos que distinguir y los estábamos haciendo simultáneamente, ¿vale? Este se quedó en azul. Con un programa específico de formación para agentes parroquiales. Es decir, yo en mi parroquia quiero que se haga algo. No sé muy bien quién, pero entiendo que hay suficientes migrantes, que es una realidad y que tenemos que empezar a cambiar algunas cosas. Bueno, los delegados diocesanos tenemos un material para decir, oye, vente para acá, vamos a hablar de estos temas, te voy a dar pistas, te voy a dar materiales, te voy a dar sugerencias para que en tu parroquia tú te formes y tú te puedas asumir, colaborando en el consejo parroquial, colaborando con el resto de personas de la parroquia, esta tarea, esta nueva forma de intervenir y este ministerio que puede ser como muy enriquecedor. Estamos todavía con el lanzamiento aquí en España, no sé otras realidades locales que pueda haber en Europa, en Latinoamérica, pero creemos que esta puede ser una línea como muy interesante para hacer estas articulaciones de conjunto que pueden ser como muy enriquecedoras para todos. Ya está. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también a Fidel y creo que se ha ido perfilando un poco la respuesta a la pregunta con trampa que nos ha dicho José Luis. ¿Es la parroquia el lugar adecuado? Creo que se va perfilando la respuesta de, en fin, la parroquia es un lugar adecuado y no digamos nada si después cuenta con una estructura de apoyo diocesana como la que nos acaba de exponer Fidel. También es verdad que a lo mejor estamos hablando de cuestiones no reales, José Luis, sino ideales. Luego las cosas funcionan así. En fin, hasta aquí ha sido la exposición. Abrimos ahora un tiempo de diálogo y de debate y como los presentes seguramente conocéis otras situaciones, conocéis otras realidades, pues discutimos y planteamos. Bien, la palabra para todos. Yo os pediría que subáis a la mesa de nuevo. No sé, Antonio, a lo mejor también tienes que... Bueno, pues no sé. Muy bien. Pues podéis ir levantando manos los que queráis intervenir. Tenemos ya dos alumnos del curso que han pedido la palabra, Ángel y Juan Camilo. ¿Hay alguien más para...? Y Pepe, que no es alumno del curso, pero también está cerca de este mundo. Pues venga, los tres. No sé si hacemos las tres preguntas y a quien le toca después responde. Ángel. Bueno, la verdad es que yo este tema que ha presentado Fidel ahora no lo conocía, pero ahora entiendo algunas acciones. Yo soy de la diócesis de Simanta, Guadalajara, entiendo algunas acciones de la delegada de migraciones, ¿no? Pero llegaron
un poco como con paracaídas. Es decir, que el proceso normal es crear agentes porque es lo adecuado para trabajar en las parroquias, pero la presentación que se hizo, tal como nos llegó a nosotros, es, bueno, viene una delegada más, como hay otros 10 delegados, quiere hacer esto, por algún motivo será, pues bueno, invitamos a la gente y que venga el que quiera, no como una realidad. Entonces, no sé si desde qué punto habría que potenciarlo de alguna manera más, o no sé si entiende mi pregunta. Juan Camilo, la pregunta siguiente. Que ya tiene un poco de relación con lo de Ángel, porque me parece muy importante lo de los agentes parroquiales de migración. Y cuando tocaron el tema de los párrocos como dificultad, ¿qué pasaría cuando es más que el párroco la dificultad? Cuando la dificultad, por ejemplo, es el obispo, que no se toma tan en serio la delegación de migraciones y no fomenta la creación, el apoyo y la formación de los agentes. Perfecto. Bueno, hay una tercera pregunta. Quizá por ir entendiendo por dónde vienen los tiros, hay que conocer también a los que preguntan. Acaban de preguntar dos personas que son los dos sacerdotes y los dos párrocos. En distintas realidades ha tocado un poco su sensibilidad parroquial. La tercera pregunta es de un laico. Vamos a ver, Pepe, por dónde nos viene. Es muy concreta. Es sobre las capellanías. Quiero preguntaros si tienen razón de ser actualmente, por ejemplo, aquí en Madrid hay varias capellanías, no sé, en otras ciudades. Entonces, eso, saber si tienen razón de ser o no. Quizá, y al hilo, perdonad que intervenga, al hilo de la pregunta que acaba de hacer Pepe, tengo aquí una pregunta que ha llegado por escrito y ha llegado desde lejos, porque una de las alumnas del máster, ella ahora mismo está de responsable en una capellanía o misión católica española en Suiza, en concreto en Basel. Es María Ángeles Díaz, que nos envía la siguiente pregunta. La leo ahora porque creo que viene al hilo. Me dice, bueno, nos dice, una pena no poder estar esta mañana en la jornada presencial, pero sí que me gustaría que en mi nombre se planteara la pregunta que siempre me ronda, sobre la que tengo sentimientos encontrados. La pregunta es la siguiente: ¿cuál puede ser el papel de las misiones de lengua española en Europa? O de las capellanías españolas en Europa, sería un poco el mismo. Y añade, por un lado, creo que se está viviendo en ellas procesos muy interesantes, como es la incorporación de laicos a los puestos de responsabilidad debido a la falta de sacerdotes, pero por otro lado funcionan también como grupos estufa. Y añade entre paréntesis, la expresión se la he robado a Ángel porque me ha encantado. Grupos estufas que ralentizan cuando no limitan mucho la integración. Además, la fórmula de comunidades que comparten espacio no puede ser muy valiosa cuando no se tienden puentes. Bien, en estos momentos estoy preparando la celebración del Jueves Santo, que va a ser en 3 lenguas, alemán, español e inglés. Y creo que las nuevas tecnologías pueden ser una llave de oro en este terreno. Ya me contaréis. Un abrazo. Bueno, pues aquí está la pregunta. A ver quién las pilla a las 3. Son 3 vídeos. Yo la de Ángel y las otras cosas de José Luis, que sé que me gustan. Mi sensación, no tenemos un problema de pastoral de migraciones. No lo tenemos. Tenemos un problema de pastoral. Y esa sensación que tú vives desde el otro lado la vivimos también en las delegaciones, con esa sensación de ser visitadores médicos. Es decir, que tú estás allí y tenemos que ir de 10 delegaciones a venderte nuestra pequeña moto. Y todos además nos llevamos con la sensación de que nos han entendido estupendo, pero que al final eso no cuaja a ningún lado. Y dices, es que es cierto, es que esta vid tiene que estar montada en algún campo que esté mínimamente planificado. Es decir, que no vamos a poner una vid, un peral, un manzano y la huerta todo junto. Tendremos que ver las cosas como más globalmente, ¿no? Y para eso en principio estaban los planes pastorales de la diócesis, donde se marcan itinerarios, líneas fuerza, por dónde podemos tirar y por dónde podemos cohesionar también un poco las cosas. Y eso muchas veces está sin construir.
Y entonces es la sensación de que los de migraciones no terminan de saber lo que hacen los de penitenciaria no terminan de saber lo que hacen de sanitaria, los de sanitaria no terminan de saber lo que hacen los de Cáritas, y los párrocos no se terminan de enterar absolutamente nada porque de todo el mundo viene a solicitarles su rinconcito dentro de la parroquia, ¿no? Y ahí yo pienso que habría que hacer un cierto itinerario y una cierta planificación como más racional de qué tipos de acciones, en qué zonas concretas, pero no en el vis-a-vis del delegado diocesano con el párroco, sino desde un trabajo más entre todos los delegados diocesanos, formando parte, etc. Y eso está todavía como muy por construir, y también las sensaciones que acabamos mareando mucho. Es decir, acabamos mareando mucho, y ahora parece que es esto, pero al año que viene es lo otro, y no terminamos nunca de salir de ahí. Y en este sentido, las ciencias humanas nos deberían enseñar muchas cosas. Es decir, si queremos hacer una acción bien hecha, planifiquémosla bien, porque es que si no estamos yendo siempre salto de mata. Hagamos las cosas con un cierto orden, hagamos presupuestos, es decir, en qué queremos invertir en la diócesis, a qué vamos a darle prioridad, y vamos a trabajar un poco con un pelín más de racionalidad. Porque es cierto que ese es es decir, que al final uno tiene la sensación de estar mendigando minutos de gloria ante la reunión de arciprestazgo o ante la reunión de zona, y eso no acaba de cuajar en nada demasiado concreto. Y aparte de eso, subyace otro problema que tiene que ver con el obispo y tiene que ver con el tema de la legitimidad. Otra de las debilidades que aparecía allí es que muchas veces las delegaciones de migraciones no existen en las diócesis, porque históricamente venía siendo una tarea de Cáritas, porque se enfocaba todo desde un lado muy concreto, sin visionar que esto es más amplio, y al no estar legitimado en la diócesis, mucho menos lo está a nivel de las parroquias o a nivel del trabajo concreto. Y sobre eso, en el libro blanco, además de consolarnos los delegados entre nosotros y decir, bueno, pues iremos haciendo camino, se dice como muy claramente, es decir, si no está construida la delegación como entidad, empecemos construyendo eso, aunque sea a nivel muy sencillo, a nivel muy básico, pero démosle legitimidad, presentémosla, garanticemos que el obispo la apoye, y a partir de ahí empecemos a dar más pasos para que vayan, es decir, no se trata de disparar mucho, se trata de apuntar, y normalmente estamos disparando muchísimo y no siempre estamos apuntando donde haya que apuntar. Y sobre obispos y capellanías, José Luis, yo creo que tiene larga ya experiencia. Sobre obispos tiene peor experiencia Fidel. Estuvo sometido a placaje cercano y censura previa casi. Dos ejemplos para ver un poco cómo, aunque haya determinadas personas con responsabilidad en la Iglesia, que esto no se lo tomen muy en serio o no lo vean que en ello le va la vida, pues se puede trabajar porque Iglesia somos todos. El primer ejemplo es en Burgos, no se llama delegación diocesana, se llama Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes, porque no la creó el obispo, la creó la base. Y el obispo la reconoció 2 años después de ser creada. Es decir, hay procesos en la Iglesia que vienen de arriba abajo, entre comillas, y otros, como en este caso de Burgos, nacen de abajo a arriba. Y cuando llega arriba dice, vale, pues si ya está, ven, lo acogemos. Un grupo de personas, sacerdotes religiosos y laicos, en el año 2002, empiezan a decir, no vale con lo que estamos haciendo desde Cáritas, hay que hacer algo más. Se empiezan a reunir, por eso se llama mesa, empiezan a presentarse en la diócesis sin ningún nombramiento, y 2 años después, cuando el obispo reestructura todo, por arte de magia aparece en el organigrama diocesano Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes, algo que ha nacido de la base, no del obispo, es acogido. Entonces, bueno, pues no quitemos nuestra propia responsabilidad cuando vemos que algo merece la pena. Y otro ejemplo concreto, también de Burgos, es en el año 2007. Llevaba ya la mesa varios años funcionando, reconocida, a mí me nombran en el año 2005, coordinador de la mesa, y empezamos a ver que hay muchísimos ortodoxos en Burgos, es lo que más hay, porque mayoritariamente es una inmigración europea, sobre todo rumana y búlgara, y hay bastantes musulmanes, subsaharianos, marroquíes, pakistaníes. Bueno, decimos,
La delegación de ecumenismo no funciona en Burgos. Desde migraciones tendremos que intentar hacer unos puentes estables, unas comisiones, lo llamábamos de diálogo. Pero esto, si el obispo no da el visto bueno, ¿dónde vamos? Yo en ese año era vicario de la zona sur de la diócesis, y lo planteé en las reuniones del Consejo de Gobierno de la diócesis. ¿Te puedes imaginar la respuesta? ¿Dónde vas? No. Y bueno, pues yo no tardé más de un cuarto de hora en convencerle para que dijera que sí. Sobre todo la de musulmanes, vamos, era, por favor, un grupo de diálogo cristiano musulmán, si no estamos preparados, no. Tuve que recurrir a un argumento más alto. Vamos a ver, el Papa dialoga con los musulmanes, sí o sí. Acaba de haber un foro en el Vaticano este año. Si el Papa lo hace, si en el Vaticano se hace, ¿cómo no lo vamos a hacer en esta diócesis? Bueno, venga, hágase. A veces hay que utilizar ciertas argucias, argumentos por arriba, por abajo, y sobre todo poner empeño para que quienes no lo vean lo empiecen a ver, o al menos lo permitan, ¿no? Porque teníamos bastante claro que el obispo en algunas decisiones tiene que estar, tiene que conocer y tiene que apoyar. Igual no empujar, pero sí apoyar, conocer y al menos avalar. Bueno, pues eso, que cuando el obispo no se lo tome muy en serio, o unos responsables de la diócesis, busquemos otras alternativas que a veces sí que las hay. Siempre que el obispo sea medianamente condescendiente. Si ya hay un obispo que es un poco más no sé qué, no se lo opinar, porque no he tenido esta experiencia. Las capellanías, yo creo que sabe bastante más Pepe que yo. Se toca un poquito en la parte final del tema de parroquia, porque os decía antes cómo ese documento del Vaticano, la Migrantes Caritas Christi, dedica muchas páginas a decir cómo tienen que ser las capellanías, para qué son, parroquias de un modo personal, no sé qué, no sé qué. Bueno, entonces ahí lo tocamos un poco desde esa experiencia de las capellanías españolas en diversos países de Europa. El propio documento del Vaticano, la Migrantes Caritas Christi, insiste en la necesidad de una profunda comunión entre las misiones lingüísticas o rituales y las parroquias territoriales. Luego lo vuelve a insistir otra vez en negativo. Hay que evitar tensiones entre parroquias y capellanías. Realmente el objetivo de una capellanía sería a largo plazo desaparecer. Sería como algo transitorio. Mientras la lengua, las costumbres son una dificultad tan grande, son ese foso que yo decía que a veces casi impide que una persona que ha migrado se acerque a una parroquia porque tiene una dificultad grande. ¿Qué ha pasado con las capellanías españolas en Europa? Que se han tenido que reinventar, por lo poquito que yo sé. Porque claro, ya emigrantes españoles hace 10 años no había llegados recientes. Pero cuando ya decrecía el número de emigrantes españoles, llegaron los emigrantes de habla hispana. Y entonces ahora ya no se llaman capellanías españolas, sino de lengua hispana, o algo así. Se han reinventado un poco para seguir acogiendo a otras personas recién llegadas a esos países donde la lengua les sigue siendo un inconveniente importante para ellos. Lo poquito que conozco de Madrid, que aludíais a ello, al menos el criterio del actual delegado diocesano de Migraciones es que puede haber capellanías en aquellos colectivos donde la lengua o el rito es realmente una dificultad, ¿no? Por eso hay capellanía de chinos, hay capellanía de polacos, hay capellanía de católicos de rito oriental, de rito bizantino ucraniano, por ejemplo, pero no hay una capellanía de mexicanos o una capellanía de peruanos. Entonces, bueno, son instituciones o entidades que están reconocidas por la Iglesia, no son parroquias, son otros racimos que colgarían también de este tronco y que tienen que tener cierta relación con las parroquias. De hecho, se publicó hace poquito un libro sobre los 50 años que llevan las capellanías españolas en Alemania y se decía, seguimos siendo misión, no somos parroquia, pero de hecho funcionamos como parroquia. La misma estructura de una parroquia, aunque realmente, territorialmente, cada miembro de esa capellanía luego es feligres de su respectivo territorio. Pero no conozco mucho más de este tema. Quizá por tu experiencia puedas aportar una. Bueno, puedo dar sí una visión añadida o complemento. Y yo haría primero una distinción, ¿no? Porque
hay que ver cómo se conciben las capellanías. Por ejemplo, la pregunta ha venido y ha respondido el modelo de Madrid. El modelo de Madrid, la capellanía más bien es algo que se origina desde la estructura diocesana, es decir, casi serían, por así decir, pequeñas parroquias creadas desde una especie de vicaría. Aunque no hay vicaría, en Madrid hay una delegación diocesana, pero el funcionamiento en realidad sería como el de una vicaría que se arroga o de la que dependen esas capellanías. Entonces esto efectivamente, estructuralmente a la parroquia le puede caer como una losa, porque no... Yo las vicarías o capellanías que conozco, misiones del estilo de la pregunta de María Ángeles, son las de Bélgica. En Bélgica, en Bruselas en concreto, es al revés. Las capellanías, las misiones de lengua española, están insertadas, estructuradas y organizadas desde las parroquias. Están en cada comunidad parroquial. Entonces, digamos, el modo de engarce es distinto, es algo más parroquial. Efectivamente, lo que nos plantea María Ángeles en su pregunta ahora es otra cuestión. Cuando esto funciona de manera compartimental, es decir, cuando en la parroquia estas capellanías lo único que hacemos es compartir o distribuirnos el funcionamiento de los locales, pero luego no hay puentes entre las distintas capellanías, la comunidad parroquial, la comunidad de habla española, la comunidad de habla italiana, porque en Bruselas, estoy hablando de una realidad por otra parte a la que nos tenemos que preparar, En Bruselas hoy, Bruselas ciudad, el 51% de los católicos practicantes son de origen extranjero. Entonces, en Bruselas lo normal es que en la misa dominical de la comunidad francófona belga, pues haya, vamos a poner, 100 personas, de las cuales 60, 70 son de origen extranjero, africanos, pero están en la comunidad francófona. En la comunidad flamenca, neerlandófona, pues suele haber 25 o 30 personas, belgas todos. El idioma hace que sea una comunidad muy difícil de insertarse en ella. La comunidad de habla española, pues puede haber 200, 250 asistentes, bastante más que en cualquiera de las dos comunidades de origen belga. La comunidad italiana, de habla italiana, otros tantos. Los italianos en declive, eso sí, porque ya emigrantes italianos pues va habiendo cada vez menos. Los de habla española en alza, efectivamente por la realidad latinoamericana. Quiero decir que nos tenemos que preparar también a una iglesia que acoge comunidades, como se dice en Bélgica, de origen extranjero y que pueden ser mayoría. Es verdad que a la hora de decidir no lo van a ser. A la hora de decidir tendrán que estar sometidas al párroco belga o al párroco madrileño o al párroco... Sí, el párroco sigue siendo una dificultad porque no ha entendido lo del engarce de los racimos. Todo esto son grandes retos. Entonces yo, respondiendo a la pregunta de María Ángeles, que no sé si puede servir para Madrid, creo que las misiones de habla española, las misiones étnicas, las comunidades de origen extranjero, son un buen puente para crear esos lazos necesarios de comunicación para que se vaya desarrollando y vaya creciendo la comunión, siempre que se entiendan bien y se entiendan esas comunidades y esas misiones como medios, no como fin. Y entonces tenemos que entender, efectivamente, como ha apuntado José Luis, que esas capellanías, que esas misiones, tienen que tener unos límites. Unos límites que tampoco pueden estar definidos y marcados legalmente por una ley fría hecha en un despacho. O no se puede decir, como se decía en la Esul Familia, el primer gran documento de la Pastoral de Migraciones de Pío XII, que el migrante es hasta la segunda generación. Y de ahí se puede entender si se quiere así, pero luego funciona o no funciona ese criterio. Quiero decir, hay que estar muy atento a ver hasta cuándo ese puente es necesario,
a ver hasta cuándo y de qué manera ese puente realmente es una realidad viva que interesa seguir no que interesa, sino que hay que seguir manteniendo porque es fundamental. Es verdad que estas misiones, que estas capellanías pueden ser un refugio que nos haga gueto o grupo estufa y que retrase la integración social incluso porque se refugia. Pero es verdad también que hay mucha gente pues que en la emigración se viven situaciones muy duras, que les es difícil la integración y que necesitan un refugio, y si se les puede acoger es mejor que tenerlos tirados. Entonces yo he defendido y defiendo siempre el papel puente como medio de este tipo de institución eclesial. Es verdad que existen esos otros peligros y es verdad que los responsables tienen que estar muy atentos a los límites. Es decir, y el límite es no confundir y no generar la estructura como fin, hay que entenderla siempre como medio y, desde luego, para crear siempre comunión y inserción en la Iglesia local. Sobre este pequeño punto, así como una capellanía puede tener sentido en función de las personas, por favorecer las relaciones humanas entre personas que se pueden conocer y se pueden hablar y se pueden encontrar, yo lo que sí que pongo un interrogante como muy grande es si tiene sentido en función de los ritos. Es decir, si tenemos que seguir manteniendo capellanías distintas y ritos distintos en un mundo como en el que estamos, cuando estamos hablando de católicos de diferente rito, donde el derecho canónico está marcando unos límites que me parece que la realidad se nos salta por arriba. Es decir, que los niños rumanos de rito no romano tengan que hacer una catequesis aparte, unas celebraciones aparte, en un contexto actual de migración nos resulta, además de muy complicado, poco razonable, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que el Código de Derecho Canónico debería plantear otro tipo de ajustes y otro tipo de visiones, porque en el centro creo que no está tanto el ritual como la persona, ¿no? y las dinámicas son otras. Vamos a abrir otra tanda de preguntas y para romper el hielo hay una mano levantada, pues alguien más, 2 manos levantadas y 3. Bueno, vamos a hacer una tanda de 3 y luego vamos... Sí, la primera pregunta, por favor. No la conozco, nos dice quién es. Yo estaba con Cáritas, me envió la parroquia de los Santa Rita, no sé si la conocéis, y ahí tienen una capellanía de filipinos. Hay algunos sacerdotes de ellos que son filipinos y celebran para los católicos y también celebran para los filipinos. Tiene la iglesia total, o sea, ellos trabajan en un sótano, una iglesia que tiene debajo, y reciben a cualquiera que quiera ir a la misa de ellos. Yo he ido a la misa de ellos y la tienen totalmente abierta para todos los católicos, no católicos, para el que quiera. Y son encantadores, son muy majos. La celebran en filipino, pero te dan aquí la hoja en filipino y en castellano. Y realmente que es una celebración muy bonita, la hacen un poco larga, un canto gregoriano del que cantábamos nosotros, muy bien, y todo. Y luego los chicos, pues igual, comunican y todo, y casi todos los ritos que hacen son los mismos nuestros, muy parecidos, un poco más largos, eso sí, una misa más larga, muy ceremoniosa, y van muchos, francamente se les llena la iglesia. Van católicos y también de filipinos. Después de ellos, también algunos los he visto yo que van a la misa católica. A veces les he visto en la de ellos y a veces les he visto en la nuestra. Yo eso lo encuentro muy bueno, porque ellos dan de lo que tienen y también van a recibir de lo que hay de otros, ¿no? Y después, en las mismas, yo trabajo en el CEN de Cáritas como profesora para apoyar a los chicos que van de distintos colegios y que tienen problemas familiares de atención, ¿no? Porque trabajan los dos y a veces pues, no nos pueden dejar solos en casa. Tienen desde niños pequeños hasta terminar la ESO. Y la labor que se hace con los chicos es muy bonita, porque ellos, a pesar de ser cada uno de su país, se llevan muy bien, se ayudan en los estudios y yo encuentro que eso es una integración muy buena. En cuanto, por ejemplo, a los islámicos, yo preparé una obra de teatro precisamente con el hijo pródigo
y traté de adaptarla mucho para que cupiera en todas las religiones, ¿no? Y trabajaron chicos islámicos también. Pero resulta que como luego en Cáritas hacen algunas fotos, los padres de una chica se enfadaron tanto que ellos no quieren saber nada de fotografía ni de nada porque dicen que es un problema. Al año siguiente no apareció la chica. En cambio, otro señor pues fue para allá y dijo que, porque iban los padres también, les había gustado mucho la obra, muy sencilla, que cabía en todas las religiones. O sea que todo depende de cómo se lleve. Sí, muchas gracias por la aportación. Efectivamente nos abre la óptica porque tal vez con los problemas nos habíamos ido mucho a las capellanías, a las misiones católicas. El mundo de la emigración es mucho más amplio y la vida, tanto desde la parroquia como desde la comunidad eclesial, nos lo dijo muy bien José Luis, ha de estar bastante más abierto. Pero bueno, había otras dos preguntas, Ramón y Antonio. Sí, yo, incidiendo en las capellanías, un poco el tema de mi experiencia ha sido también más de centroeuropea, conozco más el caso alemán que el caso belga. Y luego estoy llevando ya 2 años trabajando mucho con los ortodoxos aquí, concretamente en una parroquia ortodoxa en Collado Villalba. Y entonces son 2 preguntas. Yo creo que, o sea, ¿qué hay debajo del modelo? ¿Qué hay debajo del modelo? Es decir, tenemos que seguir haciéndonos preguntas hacia abajo. ¿Por qué surge ese modelo de capellanía en un momento determinado? O sea, quiero decir, hay un tipo de concepción o un tipo de acompañamiento que parte de unos presupuestos. El presupuesto era que era una migración temporal, entonces, bueno, como después van a volver, y eso se enmarca dentro de acuerdos entre gobiernos suizo, España, Alemania, España. Que se nos pide por conocer un poco mejor. Entonces hay que acompañarlas, porque también los países receptores tenían un sentido temporal. Bueno, hay que reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial todo esto, necesitamos esa mano de obra, pero luego, una vez, se van a retornar. Este era el modelo. Y entonces, después de haber vivido, porque también se ha dado cuenta que hay una migración que es permanente. Pero de pronto el mundo da muchas vueltas y nos encontramos con que hay crisis, hay esto que hablamos de la globalización económica y hay un movimiento como nunca ha habido a nivel cuantitativo, eso lo habéis estudiado mejor la primera parte, quiero decir, de movimiento de personas. Pero además que parece que no se va a parar. Quiero decir que parece que el tema de las migraciones va a ser ya un elemento estructural de nuestras sociedades en el futuro. Entonces, quiero decir, tenemos que empezar a seguir haciéndonos las preguntas. Bueno, y en este nuevo contexto en el que vamos a... Porque entiendo, quiero decir que cuando hay una pastoral de migraciones, lo que tiene es un sentido prospectiva. Es decir, lo que está planificando es que va a pasar dentro de 20 años. Y lo que se tiene es que pensar en diseñar un poco los raíles por donde puede irse a pasar al cara futuro. Luego hay un elemento muy importante que tenemos que tener así ahí, con una mano, que es la realidad. Y la realidad cómo está evolucionando y para dónde nos está tirando. Entonces, en esa, igual que, y habéis puesto el ejemplo de cómo en un momento determinado una capellanía hay un pozo de personas que siempre van a quedar y hay un pozo importante. Si contamos la segunda y la tercera generación, estamos hablando ya en nuestro caso de países que han emigrado, se abre, se vuelve a reinventar, habéis dicho. Entonces, primer paso, esta que iba para un grupo nacional, de pronto se cambia en un grupo de lengua. Entonces, ya, quiero decir, es un paso muy importante, que ya apunta al elemento de modernidad y de actualidad. Pues a mí me parece, o sea, yo un poco desde si dijéramos, de una fase de prospectiva, veo que por ahí va la cosa. Quiero decir que es muy importante y cada vez va a ser más importante. Y también nos estamos encontrando una cosa, que los demás, quiero decir que cuando nosotros recibimos las migraciones con un cierto desfase, están reproduciendo ese modelo.
quiero decir. En este momento hay 90 misiones ortodoxas en España, 90, quiero decir. Entonces, con una tendencia, ya hay un obispo que está aquí instalado en España de manera permanente, un obispo para España y Portugal. Entonces estamos viendo que otras religiones están copiando el modelo. No vamos a decir lo que significa de las mezquitas que tenemos abiertas. No tengo la estadística, pero vamos, habría que... Entonces, ¿qué estamos viendo? Que resulta que los grupos que empiezan a tener ya una masa crítica importante en otros países empiezan a acompañar esa migración. ¿Qué nos está diciendo eso? Estamos viendo a otro tipo de mundo, quiero decir. Entonces, y ahí hay dos elementos que son muy importantes a la hora de definir funciones dentro de ese grupo. Uno, o sea, hay metafunciones que a lo mejor aquí, quiero decir, hemos hablado del aspecto personal social y del aspecto de fe religioso, pero hay otros elementos muy importantes que está implícito, ¿no? Y habéis hablado de comunidad parroquial, etc. Es decir, bueno, una función muy importante que cumple las misiones, las capellanías, es ayudan a articular esa comunidad, que son personas sueltas y que solo en la medida en que se encuentren en un ámbito se empiezan a articular con la comunidad. Por lo menos es el proceso, y eso se ve claramente que a lo mejor cuando coges una del inicio, ¿no? Como en el caso este que estoy, en la experiencia que estoy haciendo yo con los ortodoxos, ha sido determinante para articular una serie de personas dispersas que no van, que haya una parroquia. Ha ayudado a articular esa comunidad. Segunda cosa, estamos en un mundo cada vez más complejo, donde las personalidades son más complejas y donde la identidad de la segunda y la tercera generación no va a ser única, sino que va a tener dos o tres identidades, es decir, va a tener la identidad del país de origen, la identidad del país de acogida y a lo mejor otro que ha aceptado como país de trabajo, después definitivo. Y va a coger ahí, entonces, quiero decir que el tema es, ¿dónde me voy a plantear yo mi fe? Si no desde un punto de vista de una identidad que es simple, en ese tránsito en que estamos en identidades complejas. Entonces, donde vas a tener pies, un pie puesto en una cultura y otro pie puesto en otra. Sobre todo en la segunda generación, más claramente. Y en la tercera generación lo vas a ver todavía muchísimo más claramente. Entonces, ¿cómo mantienes tú esa identidad? Incluso te diría esa fe. Cuando estás en situaciones en colaboración y en conflicto. Porque estamos en situaciones también en cuanto a fe de colaboración y de conflicto. Quiero decir, entonces, cuidado. Entonces, yo diría, yo, desde mi punto modestísimo, lo que veo es, hablo de las misiones o de las capellanías, creo que van a jugar un papel muy determinante y pueden ser una avanzada de cómo va a ser hacia el futuro. O sea, que yo lo veo todo lo contrario, sería un poco en el sentido de recrear y se van a ir determinando nuevas funciones que van a... Como veis, Ramón nos ha abierto ahora y siempre pasa lo mismo. Lo más interesante llega al final y es que estamos ya agotados por el tiempo. Antonio, lanza tu pregunta o tu aportación y le vamos a dar también, te voy a pedir que seas breve para que intervenga también Carmenza porque estamos ya en la 1:30. Iba dos cosas que iban, una en la línea de Ramón, de el modelo que estoy presentando es un modelo de integración, pero hay mucha gente en este momento, por razón de que piensa que la migración es temporal, o bien porque no quiere, porque no termina de encontrarse en esta cultura en la que vive, quiere mantener su identidad. Pongo un ejemplo en el que vivo todos los días continuamente, que es la zona de Cuatro Caminos, la zona de Bravo Murillo, que es una zona pluricultural, religiosa. Hace unos años no estaba surgiendo el fenómeno que en este momento está surgiendo.
cada vez hay más mujeres con velo musulmanas, cada vez hay más tiendas latinas, cada vez hay más espacios de culto de distintas sectas. Cada vez te encuentras con gente que está repartiendo propaganda identitaria de determinadas identidades. Entonces yo creo que aquí tenemos un tema de qué modelo estamos presentando, si de integración o de identidad. Y aquí me parece que están los dos modelos cruzándose. Segunda cosa, el modelo que estáis presentando, estaba de acuerdo con lo que decías, supone un tipo de parroquia que es un tipo de parroquia comunitaria y acogida. Pero tenemos una tragedia, y es que gran parte de nuestras parroquias son distribuidoras de servicios litúrgicos, catequéticos, caritativos, pero ¿dónde están esas comunidades vivas capaces de arrojar y capaces de integrar? Y yo creo que aquí tenemos un modelo global muy importante, este es un reto. Nada más. Eran dos comentarios que yo creo que se cruzan los dos. Si no me habías pedido la palabra, te tengo que pedir que seas muy breve porque se nos... Relacionado con lo que yo quería iniciar, ¿cuál es el modelo que tienen nuestras parroquias? ¿O cuál es el plan pastoral que tiene cada parroquia? Si yo hablo de una parroquia que se adecua, que sea abierta, pero nosotros tenemos una comunidad a la cual no hemos preparado para recibir el otro que viene diverso. Y también el otro que viene diverso no está preparado para acoger lo que esta comunidad está presentando. Nosotros tenemos un legamen ahí totalmente complejo y difícil de unir. Y si el párroco no tiene esta iniciativa y este presente para abrir campos de trabajo y motivar su comunidad de base para abrirse al otro, yo pienso que ahí es una de las fallas pequeñas. Ahora bien, mirando esa estructura que tiene, que es interesante, muy buena para empezar un trabajo de pastoral de migraciones, yo tengo que se miró lo que tiene la parroquia y lo que tiene Cáritas. Y verdaderamente cuando yo me busqué el plan de trabajo diocesano que tiene, me coloco yo con ese cronograma, me sale Cáritas con todo su programa, yo pero las veces que tiene. Y busqué y me encontré delegación, migraciones, pero no hay un legamen. Y yo me pregunto, ¿cuál es la comunicación de la diócesis, de la delegación con los archiprestados y que esta parroquia, este párroco, qué comunica a su comunidad para abrirla al otro? ¿Qué es lo que nos está presentando? Y ahí me falta es cómo yo coloco una red de trabajo entre Cáritas, parroquia, comunidades religiosas, ONG y comunidad de base. Ahí me dicen que hay un agente de pastoral, necesitan agentes de pastoral para las migraciones, pero ¿dónde está esta agente? Está en la comunidad. Me lo voy a inventar, un párroco va a coger un amigo y lo va a mandar, que no está concientizado y que no sabe cuál es el trabajo que necesitamos. Entonces, yo pienso que nos necesitaríamos y necesitamos unirnos y trabajar en equipo y hacer redes con estrategias claves para dar respuesta a esta emergencia de hoy que nos está comiendo, porque es que es compleja y hay muchos campos y todos tenemos que estar abiertos. Cuando yo hablo de cercanía, de acogida, no estoy hablando del párroco, estoy hablando de la comunidad y de cada miembro de las diferentes instituciones que nos unimos en red para hacer un trabajo comunal. Si no, estamos en las mismas, con los ministerios, con las divisiones, con los grupos. Muchas gracias, Carmenza, por la aportación. Realmente, como veis, los retos son grandes, los retos son interesantísimos y esta pastoral tiene toda la riqueza de esos retos. Y es más, para cerrar voy a apuntar también a lo que a mí me parece que es uno de las grandes riquezas de este campo. Y me voy a apoyar en algo que ha dicho así de pasada José Luis, y es que Fidel había sido cercanamente marcado en su época de delegado diocesano. Mi pregunta sería, ¿ese marcaje del obispo le vendría porque se ha atrevido a cuestionar el derecho canónico en el tema de los ritos, vendría por esa audacia o por ser laico?
Quiero decir, bueno, estamos viviendo por la realidad de una iglesia también. No, si no lo estoy poniendo como pena, sino como riqueza, porque yo vengo defendiendo desde hace tiempo que este campo que está respondiendo a uno de los signos de los tiempos de este momento, como nos decía Ramón, estamos en el surgir de un mundo nuevo, distinto, precisamente por la movilidad, y en este campo dentro de la Iglesia se está viendo que está siendo un laboratorio excepcional para experiencias nuevas formas de entender el vivir juntos. Y una de las cuestiones es que en este campo, como en ningún otro, está apareciendo y emergiendo la responsabilidad y la autoridad de los laicos. ¿En qué otras delegaciones diocesanas estamos viendo laicos o matrimonios con la responsabilidad de delegados? Empieza a verlos, ¿no? Pero quiero decir, es una... la que nos lanzaba la pregunta desde base en María Ángeles es una laica casada que es la responsable, diríamos, la párroca de esa comunidad. Bueno, pues esta es una riqueza también que en este campo se nos permite y estamos, y ojalá cojamos toda esta riqueza para seguir desarrollando respuestas pastorales, misioneras de nuestra Iglesia en el mundo de hoy a estos retos. Qué pena que no podemos seguir porque el tiempo se termina.